Si uno, por ejemplo, quiere comprar algo, quiere vender algo, meterse en un crédito, etcétera, tiene que tener una idea de qué cosa viene después. De lo contrario, no vamos a ningún lado, ¿no? Ahí hay que hacer correcciones, ¿no? Estamos a tiempo de hacerlas, por supuesto, pero hay que hacerlas ya, porque cuanto más suba el dólar, más se va a afectar a la gente más necesitada, pues, ¿no? Y más rápido va a perder apoyo Castillo, que es lo que no debe perder. El poco apoyo que tiene debe mantenerlo, porque un gobierno que no es creíble es un gobierno cuyas medidas no tienen ningún impacto porque las personas, los inversionistas, no reaccionamos a esas medidas, porque no creemos simplemente. Entonces yo creo por eso que el reto número uno que tiene el gobierno para que la economía pueda funcionar es recuperar credibilidad. Tiene que ser creíble. No está siendo creíble en este momento. El ministro de Economía se empeña diciendo cosas, yo soy amigo de él, este, pero todos sabemos que los ministros pueden cambiarlos en cualquier momento. Entonces, quien tiene que asumir el rol de decir se va a hacer esto o esto es el presidente del país. No veo otra manera. Y quiero ser muy directo esta tarde y decir que el principal mecanismo que tiene que utilizar el presidente del país es dirigirse a la nación y cambiar al presidente del gabinete de ministros y a varios ministros. No puede haber en estas circunstancias ningún ministro o primer ministro cuestionado o denunciado por algo. Eso no puede ocurrir. ¿Y por qué? Porque solamente con credibilidad vamos a evitar o controlar, dependiendo del caso, la tercera ola, ¿no? Que es un hecho que va a venir. Y en paralelo, tenemos que reactivar la economía y el empleo. Es decir, el clamor popular en este momento es no vacunarme y tener chamba. Ese es el clamor popular. Entonces, si no hay una lectura correcta de cómo conseguir esas cosas, estamos un poco complicados. Ya ayer y antier han habido demoras en la llegada de vacunas. Entonces, estamos en una situación muy delicada. Pero bueno, y el problema es que este tipo de contextos son los contextos que dan pie a propuestas populistas, ¿no? Estas propuestas que prometen y prometen y prometen sin saber dónde va a salir el dinero, ¿no? Yo he cuantificado las propuestas del presidente del Perú que fueron anunciadas en el mensaje del 28 de julio y triplica al presupuesto de la República que tenemos para este y el siguiente año. La presión tributaria, esto es la recaudación tributaria, tendría que multiplicarse por 5 para que pueda cumplir con todas esas promesas. Y entonces algunos dicen, entonces que las empresas paguen impuestos, las que no pagan. Bueno, si pagaran, asumiendo que todas pagaran, ¿no? Porque los temas están codicializados, cubriría más o menos el 3 o 4% del dinero que se necesita. Entonces es bueno, y este es un primer mensaje que quería dejarles. El primero es tener enfoques multidisciplinarios, y el segundo mensaje es siempre basarnos en evidencia empírica, en números, en data, para poder ser contundentes como economistas, ¿no? De lo contrario, estamos dando una opinión nada más. Ahora, me parece que hay 5 determinantes que van a ser claves para la recuperación. El primero tiene que ver con el tema de la salud. Hay que acelerar la vacunación para que la tercera ola no sea, digamos, tan letal como fue la segunda y como fue la primera. En segundo lugar, hay que ajustar el gabinete. El gabinete inspira o genera nulo consenso en este momento. Hay un ambiente de polarización muy peligrosa en el Perú. Creo que en los siguientes años la política va a condicionar a la economía. Eso es lo que creo. El tercer punto tiene que ver con el hecho de necesitamos mantener la solidez del sistema financiero. Y esto en castellano, ¿qué cosa quiere decir? Miren, el trabajo del sistema financiero es pasar dinero de unas manos a otras manos, o sea, que el dinero fluya de aquellos que tienen plata en los bancos para que ese dinero sea prestado a otros que van a poner una empresa, un emprendimiento, etcétera. Bueno, ese dinero que fluye de unas manos a otros es equivalente a la sangre en el cuerpo humano.
Es decir, si la sangre en el cuerpo no deja de fluir, la persona muere. Si el sistema financiero deja de funcionar, la economía se muere, simplemente. El cuarto punto es cómo, de dónde va a sacar dinero el gobierno para gastar más. No hay de dónde. Todos los extras que teníamos ya los usamos desde el momento de la pandemia, ¿no? Que se pudieron usar mejor, que se usaron mal probablemente, pero ya, el punto es que ya se usaron. ¿Se dan cuenta? Entonces, como ya se usaron, la única forma de gastar más es endeudándonos más. O en su defecto, quitándole a un sector para darle a otro. Pero si nos endeudamos, recuerden ustedes que endeudarse más implica que al año siguiente tú vas a tener que coger parte de los impuestos que se han pagado, parte de los impuestos, vas a tener que usarlos en pagar la deuda y por ende va a quedar menos dinero para educación, para salud, etcétera, que son tan importantes, ¿no? El quinto punto pasa por mantener los equilibrios macroeconómicos. Y ahí hay dos cosas. Por un lado, sostener la estabilidad monetaria. Y eso pasa por un BCR independiente, despolitizado y técnico. Eso hay que mantenerlo. Equipo que juega bien se repite. La Padula jugó bien algunos partidos y se convirtió en titular. Yo no puedo sacar lo que está bien. O sea, yo no puedo gobernar con odio. Tengo que mantener lo que está bien y corregir lo que está mal. Si no, el Perú no avanza nunca. Tenemos que manejar responsablemente las finanzas públicas. El gobierno tiene ingresos que provienen de impuestos y tiene gastos. Y hay que tratar de que cuadren lo mejor posible y felizmente eso Pedro Franque lo tiene muy claro. Esperemos que Pedro dure en el cargo, ¿no? No lo sabemos tampoco. Entonces vamos a ver primero algunos cuadritos de salud antes de entrar a economía. Miren, esta información que están viendo ustedes muestra la evolución de los casos confirmados hasta el 10 de agosto. ¿Ok? Como ustedes pueden ver, la segunda ola ya ha pasado en el Perú. Ya pasó la segunda ola. ¿Ok? Pero pueden ver al final que hay un pequeño saltito que podría ser una primera señal muy tenue de lo que podría ser una tercera ola. El ministro de Salud ha dicho esta mañana que espera para septiembre la tercera ola. Lo ha afirmado. No lo ha puesto en condicional, lo ha afirmado. ¿Ok? Entonces, Perú pasó la segunda ola, parece que será una tercera, esperemos que no sea fuerte, que no sea grande, etcétera, ¿no? Acá tienen el número de casos confirmados por cada millón de habitantes. El país que está en problemas en América Latina es México, como ustedes pueden ver en ese cuadro con cifras actualizadas al 10 de agosto. El resto, Brasil, Colombia, Chile, Perú y Uruguay, están en descenso porque la segunda ola está pasando, o ya casi pasó. Acá ven el número de casos en una muestra de países de otros lados. Y pueden ver a Perú por debajo de varios, que son países pues muy grandes, ¿no? Por ejemplo, en Reino Unido ya la tercera ola estaría pasando. Miren que es corta la tercera ola. En España también estaría pasando. Pero la diferencia de España y de Reino Unido con Perú es que ahí está vacunada con las dos dosis más del 70% de la población. Y esa sí es una diferencia. En Estados Unidos y Francia todavía están en subida, pero seguramente pronto van a bajar. En Alemania, un país muy disciplinado, apenas ha aumentado el número de casos por millón, ¿no? Y tienen a Perú ahí en un momento muy, muy bajo, lo cual es bueno, ¿no? Este cuadro de acá está actualizado el 9 de agosto. Y lo que aquí tienen es el número de fallecidos por toda causa en el Perú. La información viene del Sistema Nacional de Defunciones, de modo tal que acá no hay error, ¿no? Son fallecidos. Fíjense, en el Perú desde 2014 fallecen por día más o menos 320 personas, por diversas razones. Eso está indicado por la línea horizontal de color negro. ¿Ok? El trazo rojo lo que muestra es la evolución de los casos confirmados desde el 1 de enero de 2020. Como pueden ver, el trazo rojo coincide con los 320 más o menos hasta marzo. Pero de marzo en adelante se da pues un aumento enorme que tiene dos picos, que es la primera ola. Luego esto baja
y luego vuelve a subir con un grado de letalidad y de potencia alucinante simplemente. La segunda ola ha sido terrible para el Perú. Para finalmente, bueno, bajar ahora, estamos en niveles muy, muy bajos, como ven en el gráfico, equivalentes casi al menor punto que llegamos a fines de noviembre. Y si nosotros sumamos la diferencia entre el punto en el gráfico rojo menos 320, ¿saben qué cosa encuentran? Encuentran que en Perú ha habido hasta ahora más de 200.000 fallecidos. Son 200.000 familias enlutadas. Es una barbaridad simplemente. Ahora, si vemos el número de fallecidos por millón, miren por qué es importante la vacuna. Veíamos hace un rato que Reino Unido, Francia, España estaban en subida, bueno, el Reino Unido estaba bajando la tercera ola. Pero miren el número de fallecidos casi no se mueve. ¿Y por qué casi no se mueve? Porque lo que te da la vacuna no es que no te contagies, sino que en caso te dé la enfermedad, no sea grave, sino sea algo que se solucione en casa, pues con una Panadol y guardar cama un par de días y listo, como un resfrío fuerte. Entonces no llegas al hospital, no llegas a saturar, o, digamos, la cantidad disponible de oxígeno ni de camas UCI. Y eso es bueno, pero hay que estar vacunados para eso. Acá tienen el mismo cuadro, pero para un grupo de países de acá de la región. Y pueden ver que en todos los casos está bajando, a excepción de México. ¿Ok? Con la excepción de México, en todo el resto está bajando. Es decir, en América está pasando la segunda ola. Mientras que en Europa están en la tercera, acá estamos en la segunda terminando, y seguramente luego vendrá la tercera, como dijo el ministro de Salud el día de hoy, ¿no? Y este es el dato más importante. Miren el porcentaje de personas vacunados con las dos dosis, que son los que están con verde oscuro. En Uruguay y Chile es 67%. En Argentina, Brasil y México y Colombia, arriba de 20%. Perú, solo 19%, Bolivia, 16%. Si le agregamos los que están vacunados ya con una dosis, Uruguay y Chile estarían alcanzando ya la inmunidad de rebaño con vacunas inducidas, ¿no? Argentina estaría más o menos cerca, igual que Brasil, México un poco más atrás y Perú muy atrás. O sea, si sumamos en Perú, miren, los que tienen las dos dosis más los que tienen una, solamente una, suman 25, 26%, 27%, no más. La cuarta parte de la población adulta. Entonces todavía nos falta avanzar mucho ahí. Ese es el problema. Y estamos expuestos, ¿no? Entonces, simplemente un par de cosas de política que creo que son importantes de mencionar. Este fue el resultado de la primera vuelta, ¿no? Y acá saben por qué me interesa el dato, porque si ven la fila, la línea que dice electores hábiles, en Perú hubo 24 millones y medio de electores hábiles. Quiere decir que si votaron 17 millones, votó el 30%, el 70% en redondo. Ven abajo a la izquierda ausentes. Faltaron 7.301.000. ¿Ok? Entonces, ausentes le ganó a los 5 primeros. Y si sumamos blancos más nulos, que tienen 3 millones más, ausentes le ganó a los 8 primeros. Quiere decir que nadie que gane una elección en estas circunstancias puede decir, nosotros hemos ganado y tenemos derecho a hacer un montón de cosas. No. Ha sido el menos malo en la elección simplemente. Pero no tienes un nivel de representatividad que te permita hacer literalmente lo que quieras. Porque no tienes el respaldo. Y la prueba más clara es la última encuesta. No tienes el respaldo. Tienes un nivel bajo de respaldo. Entonces, políticamente, cuando un presidente enfrenta un nivel bajo de respaldo, tiene que buscar gabinetes de concertación, tiene que buscar concertar. Y eso es justamente lo que no está pasando y eso está llevando a que la economía esté parada. Y al final, cuando la economía está parada, pierde la gente más necesitada, ¿no es cierto? Creo que eso lo entendemos fácilmente, ¿no? Mencionar simplemente que en 2021 los dos primeros sumaron del total de los votos válidos, que no incluyen blancos y nulos, 32% de los votos. En 2006 y 2011 habían sumado 55% y en 2016 61%. Miren la diferencia de qué estamos hablando. Ahora, ¿qué pasa con el Congreso? Esta es la distribución de escaños en el Congreso. Castillo no tiene los votos para hacer reformas constitucionales. No los tiene, y esto hay que ser bien claro.
O sea, si seguimos el mecanismo democrático, no va a haber asamblea constituyente. Pero quiero explicarles con más detalle por qué. El Congreso está fragmentado. Ahorita en otra diapositiva tengo la data. Hay 10 bancadas y cuando tienes tantas bancadas y así de fragmentadas, lo que te queda es concertar, pues ponerte de acuerdo, es decir, hacer política. No imponer nada como ocurrió 2016-2021, por una inmensa mayoría que había ahí, sino concertar, que significa, en otras palabras, si quieren verlo más fácil, democracia. Entonces, yo lo que creo es que hay un problema de legitimidad que está impactando en la economía, porque yo veo que hay tres escenarios posibles. En uno primero, Castillo se modera y se orienta más al consenso, que es el que le permitiría sobrevivir dentro de 5 años y, dicho sea de paso, sobrevivir a toda la izquierda, ¿no? Porque al sumarse Verónica Mendoza al grupo de Castillo, la izquierda como un todo está en este momento en tema de discusión. El segundo factor, la segunda posibilidad es que se mantenga radical, o sea, se mantiene como Cerrón. ¿Ok? El dueño de la verdad, el que impone todo lo que cree, lo que aprendió en Cuba, etcétera. Esta opción no es democrática, es patear el tablero. La tercera, que es la que han usado otros, como Evo Morales en Bolivia, es que se modera en un inicio y luego se radicaliza, pero hasta ahora no muestra moderación. Entonces, la pregunta ante esto que uno tiene que hacerse es la siguiente. ¿Por quién votó la población? ¿Votó por Cerrón o votó por Castillo? Es tan simple como dicen los voceros de Castillo, y no de Perú Libre, sino de Castillo, que una cosa es el partido, otra cosa es el gobierno. Así es. Entonces, ¿por qué cada vez que Pedro Franque explica algo, sale el señor Cerrón por Twitter desautorizándolo? ¿Cómo podemos creer así? Entonces, no veo yo todavía una definición del escenario. Y como ustedes saben, pues la incertidumbre es lo peor que le puede pasar a una economía, ¿no? Es como veneno para la economía. Entonces, esa indefinición es lo que está pasando ahora en Perú. Tiene que definir el señor Castillo hacia dónde va. O Castillo es Castillo o Castillo es Cerrón. Una de dos. O Castillo es Verónica Mendoza. Una de tres. Pero no puede no tomar una posición. Y acá, este es el famoso artículo 206. Miren, cualquier reforma constitucional pasa por el Congreso. ¿Ok? Clarita la primera fila, la primera línea. Toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso. Cuando uno junta firmas, que pueden juntar firmas para lo que sea, ¿no? Olvídense de la Asamblea Constituyente, pueden juntar firmas para que el Perú cambie de nombre, por ejemplo. Ya. Eso va al Congreso, pero eso es una iniciativa, ¿ok? Que el Congreso puede tomarla, puede no tomarla, puede postergarla, puede cambiarla, puede no hacerle caso. Para que la Constitución sea modificada y permita que haya una Asamblea Constituyente, hay dos posibilidades. O se aprueba el proyecto en dos legislaturas ordinarias, cada una con 87 votos o más, algo imposible en este momento, o se aprueba en una legislatura con 66 votos o más un referéndum en el cual el sí tiene que sacar más del 50%, algo que lo veo cada minuto que pase es más difícil, es menos probable. Entonces yo he hecho a la izquierda ahí una suerte de línea de tiempo de cuánto demoraría, asumiendo que gane el sí pues 2 veces, para que solamente se convoque la asamblea. Si somos demócratas, esto demora 30 meses. Solamente para que se convoque, ¿eh? De ahí demoraría más o menos un año entre la convocatoria y digamos, el hecho que terminen de hacer la nueva constitución. Están hablando de 42 meses. De ahí hay 4 meses para que haya un referéndum en que la población marque sí o no, si es que quiere o no quiere la nueva constitución. Están hablando de 46 meses. O sea, en mejor escenario, a fines del cuarto año de Castillo, recién se podría tener una nueva constitución. Que pase todo esto, que gane el 100 con más del 50% en todas estas veces, es altamente improbable. Entonces pisemos tierra. Pisar tierra en este caso significa aceptar que no se puede, o decir, no soy demócrata, voy a ver la forma de dar un golpe de Estado para poder imponer la Constitución. Son las dos posibilidades. Vamos a la economía.
En 2020, la economía peruana cayó estrepitosamente, cayó 11.1%. ¿Ok? Fue la economía que más cayó en América Latina. Eh, Luego, la proyección para 2021 en América Latina, cifras del 2 de agosto de CEPAL, muestran que la economía peruana sería la que más se recuperaría. Pero este es en un escenario, de acuerdo con CEPAL, de izquierda moderada. Si es izquierda radical, esa cifra no pasa de 4%. ¿Cuál escenario estamos? No sabemos. Eh, Ahora, cuando uno mira la economía mundial, hay varias cosas que ver. El mundo se está recuperando, ¿ok? Básicamente por el enorme avance de la vacunación en las economías avanzadas y por una serie de programas de estímulo económico. En castellano, ¿esto qué cosa quiere decir? Que meten billete a la economía para levantarla. Metes billete para levantar la economía. El problema es que todo ese billete que ha metido Estados Unidos, que ha metido el Perú, que ha metido el Banco Central Europeo, ha generado una enorme cantidad de liquidez en el mundo. Y esa enorme cantidad de liquidez en el mundo está generando problemas de inflación a nivel mundial. La previsión de inflación para Estados Unidos este año es más o menos 8%, la mayor en los últimos 60 años en Estados Unidos. Eso es consecuencia de meter tanta liquidez, ¿no? Y esto nos lleva a un punto que es importante, ¿no? Como economistas, tenemos que ser menos emocionales y más racionales. Es decir, cuando se mete billete, a la larga suben los precios. Otra vez una prueba más, que es así. ¿Ok? Sin embargo, cuando se metían billetes, todo el mundo decía, hay que meter más, hay que meter más. Entonces, cuando algunos, como, y disculpen que lo diga en primera persona, yo lo dije en un panorama, creo que fue en Cuarto Poder, dije lo siguiente, en agosto del año pasado, dije, cuidado con meter tanto dinero que después, cuando suban los precios, vamos a estar quejándonos más. Y fui tildado en redes, comprenderán, con todos los insultos habidos y por haber. Hoy día hay problemas con el precio del aceite, del pollo y de todo. ¿Ok? Tenemos que aprender a anticiparnos como economistas, pero para eso hay que tener cabeza fría para pensar. La Reserva Federal y el Banco Central Europeo han anunciado que van a sacar el exceso de liquidez que metieron, pero eso va a ser en 2022. Mientras tanto, de aquí a diciembre tenemos un buen entorno externo, ¿no? Porque las economías se están moviendo, las economías avanzadas. Hay que aprovecharlo. Pero mientras no haya un norte hacia dónde vamos, no, pues no hay nada que aprovechar porque no sabemos cuál es el camino. El Banco Central proyecta que Perú estaría creciendo 10,7%. Yo lo veo descomunalmente optimista. En estas 2 semanas el país se ha parado simplemente. Entonces lo veo de verdad difícil, pero me contentaría con que sea 7, 8%, para mí sería suficiente. ¿Ok? Pero veremos qué es lo que pasa. La COVID-19 creó mucho daño en el Perú, muchísimo. Empleos formales adecuados se perdieron 2.231.200. Del total de empleos formales que tenemos, los empleos formales que hay en Perú, más o menos son 4,5 millones. El resto es informal. De esos 4,5 millones se perdieron 2.200.000, la mitad por la COVID. Y además la pobreza subió en 3 millones de personas. ¿Ok? Y no teníamos vacunas, no había nada. Ya. A la izquierda en el gráfico lo que ven son las caídas mensuales del PBI. Ahí pueden ver que cada mes caíamos menos que el mes anterior, hasta que ya por fin estuvimos en cifras positivas en diciembre de 2020. Pero nuevamente viendo la segunda ola, y la segunda ola nos volvió a encerrar y por ende volvió a caer la economía en enero-febrero. Pasó la segunda ola y se abrió el asunto. Y otra vez hemos crecido. ¿Qué podemos sacar acá más o menos? No sé si lo que voy a decir tiene algún sentido, ¿eh? Pero miren, que la más larga ha sido la primera ola. La segunda ola ha sido más corta, a pesar de que ha sido más fuerte, pero más corta. Yo esperaría que la tercera sea todavía más corta y ahí acabe todo, ¿no? Espero. En el siglo XX, desde 1922 hasta ahora, la economía peruana ha pasado por 4 caídas terribles. La primera fue en 1930 como consecuencia de la Gran Depresión Económica Mundial, que seguramente ustedes la han estudiado en su curso de Historia Económica.
La segunda fue en el año 1983, el fenómeno del Niño y la crisis de la deuda. La tercera fue en el año 89, esa sí fue hecha completamente en el Perú. ¿Ok? El desmanejo económico de Alan García llevó a una caída brutal de la economía peruana, peor que la caída que hemos tenido con la COVID. Con la COVID ha sido -11, bueno, con García fue -12, fue peor. Además hay que decir que esta caída de -11 no vino acompañada de un aumento en precios. La caída de -12 del año 89 vino acompañada de un aumento de 7000% en precios. Entonces, cuando uno pone las cosas en perspectiva, peor estuvimos en el 89 que lo que hemos estado en 2020. En economía hablo, ¿no? Este, eh, ese es un cuadro que ha publicado el INEI que me parece muy interesante, que es a nivel nacional, a pesar que está puesto en términos reales a soles de Lima, no podía ser soles de cualquier lado. Miren, lo que está pasando con la economía y qué es la razón por la cual no se recupera es porque hay un déficit de gasto. El gasto promedio por habitante mensual es 673, que nos pone por detrás del nivel de 2010. ¿Ok? Pero ¿por qué la gente no gasta? Bueno, porque no tiene chamba. ¿Y por qué no tiene chamba? Bueno, porque nadie invierte. ¿Y por qué nadie invierte? Bueno, porque da miedo invertir, pues. Ese es el gran problema. Da miedo invertir porque no sabes qué cosa va a pasar. El presidente del país no nos da señales. Tiene que dar mensajes claros, contundentes, que nos convenzan y que nos hagan volver a creer. Para que Perú vuelva a crecer, necesita primero volver a creer. El déficit hoy es de credibilidad. Desde luego que como consecuencia de la pandemia la pobreza subió pues 10 puntos, ¿no? De 20 a 30%, ¿no? Y esto de acá ha llevado a que el nivel de pobreza que tenemos ahora sea igual que el que teníamos en 2010. O sea, para resumirlo, la pandemia nos ha costado 10 años. Esa es la síntesis. Así de sencillo. La pandemia nos costó 10 años. Ahora, los departamentos más pobres del Perú son, miren, 2020, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Pasco y Puno. Los 6 están en la sierra. Entonces, si yo quiero reducir pobreza en Perú y reducir desigualdad, tengo que comenzar por los que están en peor situación. Tengo que comenzar por la sierra. Pero hasta ahora, más allá de palabras, no pasa nada. No, y no me refiero solo a este gobierno, ¿no? En los últimos 20 años no pasa nada. ¿Ok? Y eso explica en gran parte el voto mayoritario por Castillo que ha habido en esas 6 regiones, ¿no? Donde el voto por Castillo estaba arriba del 60%. El problema es que ahora están reclamando que por qué no pasan las cosas. Bueno, porque el gobierno no decide nada, pues. Entonces, los menos pobres son Iqui, Madre de Dios, en el grupo 5, seguidos en el grupo 4 por Arequipa, Lambayeque y Moquegua. O sea, Arequipa, Lambayeque, Moquegua, Iqui, Madre de Dios son las regiones menos pobres de Perú en este momento. Ahora, Perú tiene solidez macroeconómica y se está recuperando. Pero esto no es suficiente y además quiero insistir en un punto, nunca ha sido suficiente. Si no hacemos reformas, por eso es que yo buscaba un presidente reformista, pues, si no hacemos reformas, no se va a conectar la bonanza macro con el bienestar microeconómico. No hay forma, olvídense, no hay manera. Esto es lo que se ha hecho en países como Estonia, como Lituania, como Croacia, que son países que tienen el nivel de ingresos que tiene Perú y que podría Perú entonces como consecuencia hacerlo. O sea, tiene que reformar para conectar la bonanza macro con el bienestar micro. Y acá la llave pasa por dos cosas. Primero, por bajar incertidumbre y segundo, por mantener lo que funciona, decirlo abiertamente. O sea, si yo cito a Julio Velarde a una reunión como presidente del país, no lo dejo plantado, pues. Porque ¿qué cosa gano? O sea, burlarme de él. ¿De eso se trata? Y hay que reformar lo que no funciona. La salud no funciona bien en el Perú, la educación tampoco. Entonces hay que reformarlo. Hay mucha gente que no tiene una vivienda digna, pues hay que hacer un programa de vivienda desde el gobierno. Eso es trabajar por el Perú. Eso es hacer las cosas por el país, porque vas a la gente que más necesita. Ahora, la inflación de julio ha sido 1.01%, ¿no? La mayor en 10 años. El acumulado enero-julio es 3.18%, que está fuera del rango meta del Banco Central. Pero
no tan grave, ¿no? El rango meta es entre 1 y 3. Yo estimo que este año debemos cerrar, si todo sale bien, entre 4 y 5%, que no es ningún problema. Acá hay dos razones. La primera tiene que ver con el aumento en el precio del dólar, ¿ok? La mayor demanda de dólares se han comprado en el último mes, se ha comprado 15.000 millones de dólares y han salido de Perú 12.000 millones de dólares. Esas son cifras concretas y ustedes saben por sus cursos de economía que más demanda y menos oferta sube el precio. El BCR ha vendido un montón de dólares. ¿Quieren saber un detalle? Si el Banco Central no hubiera vendido nada de dólares para evitar el aumento, hoy día el dólar estaría en 6.50 más o menos. Si es que no hubiera vendido nada, pero ha vendido y ha aguantado el aumento. Claramente, Franque no basta. Necesitamos a data del Banco Central, ¿no? El otro factor que ha entrado en juego es lo que les comentaba de la economía mundial hace un rato, ¿no? El hecho que hayan metido muchos billetes ha hecho que suban los precios internacionales de los insumos alimentarios, como son el trigo, el maíz, el aceite crudo de soya, etcétera, que son insumos para hacer, en el caso de lo que están viendo ahí en la diapositiva, pan y galletas, pollo, el maíz lo comen los pollos, y el aceite, el pomo de aceite, se hace con aceite crudo de soya, que es un insumo que se importa. Entonces, hay una combinación de factores contra los que necesitamos un banco central muy sólido, un gobierno muy afiatado, un gobierno muy, digámoslo así, jugando en equipo y no poniendo a personas improvisadas. No, hay que poner a la gente con experiencia en gestión pública, que no tiene por qué ser política, gente que sepa hacer gestión pública, para que el Estado pueda salir de este problema de acá. Acá tienen, miren, la inflación, el aumento de precios, ya llega a 3.8% como la anualizada, ¿no? De junio a junio. Pero fíjense ustedes que si la ven sin alimentos y energía, o sea, si quitan alimentos y energía, la inflación solamente es 2.1. Quiere decir que el problema es alimentos y energía, y eso responde a qué? Dólar. 1, 2, precios internacionales. Ahora, el tipo de cambio, como pueden ver acá, en el Perú ha subido demasiado, pues. Fíjense el cuadrito que está ahí. En Perú ha subido desde diciembre de 2020 12,9% el precio del dólar. En Chile ha subido 9, en Colombia ha subido más, 14,2, y en México ha subido 0,5. Y México tiene un gobierno de izquierda. O sea, que sea de izquierda no está reñido contra la economía básica. México tiene un gobierno de izquierda y el tipo de cambio no sube. Tiene un banco central independiente sin ningún problema. Uruguay durante 15 años tuvo presidentes de izquierda, entre ellos 2 veces Tabaré Vázquez y una vez el gran Pepe Mujica, de izquierda. Y nunca hubo problemas de ir contra el libre mercado, contra la inversión privada, ni tampoco contra la estabilidad monetaria. Eso es propio del Perú nada más. O sea, ser de izquierda no es patear el tablero. Pero acá, desgraciadamente, algunos lo están entendiendo así. ¿Okay? El tipo de cambio en Perú, como pueden ver ahí, pues sube, ¿no? Sube y sube, ¿no? Ahora, si vamos a una visión un poquito más larga, como promedio 2000-2020, o sea, el promedio de 21 años, el PBI por habitante en Perú ha subido 2,7% como promedio anual, que es el mayor aumento de toda América Latina. Sí, pues, que eso no es suficiente, por supuesto que no es suficiente. Y es más, nadie ha dicho que sea suficiente. El crecimiento es una condición necesaria, pero no suficiente para aumentar la calidad de vida. Para aumentar la calidad de vida necesitas que ese crecimiento, vía los impuestos que se pagan, caigan en un estado que sepa cómo utilizar esos recursos en el bienestar de todos los más vulnerables del Perú. Salud, educación, caminos rurales, infraestructura, vivienda, etcétera. Pero si el gobierno no sabe hacerlo y sigues improvisando gente en el gobierno, entonces no va a pasar nada. No va a pasar nada. Noten acá cómo conforme la economía se iba abriendo a raíz de la pandemia, aumentando los aforos, la economía comenzaba a crecer. El crecimiento de la economía está pues asociado a la apertura de la economía, ¿no? A aumentar los aforos, pero para eso tenemos que minimizar los contagios que nos traiga la tercera ola. ¿Ok? Y ese es un tema que va a depender en gran parte de nosotros mismos y en parte también de las medidas que el gobierno diga, ¿no? Porque finalmente tenemos que obedecer a lo que el gobierno diga, ¿no?
Esto vamos a pasarlo. Y este es un cuadro que a nadie le gusta, pues. Pero como siempre digo yo, cuando se trata de datos, no son de me gustos, son datos. Con la Constitución del año 79, la economía peruana creció 0,2% como promedio anual. Que había crisis de la deuda, todos la tuvieron. Que había fenómeno del niño, Ecuador también lo tuvo en el 83. Con la del 93 hemos crecido 4,8%, 93-2019. ¿Pero que esto es suficiente? Obviamente que no, pues. No. Esto de acá nos permite que la recaudación tributaria sirva para que el gobierno use ese dinero gastando, invirtiendo en educación, salud, seguridad, etcétera, para elevar el bienestar de todos. Pero esto no es nuevo. Siempre ha sido así, siempre se ha necesitado, además, o sea, la ecuación es crecimiento económico más reformas igual mayor bienestar. Si tú pones crecimiento económico sin reformas, igual bienestar. No se mueve. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que tenemos, una gran crítica que uno tiene que hacer es en todo este periodo, sobre todo los gobiernos de Toledo y García, que fueron los que más gozaron de un crecimiento altísimo, ¿por qué no hicieron las reformas en salud, educación, etcétera? ¿Qué hizo Yantumala? Y yo espero no darle unas charlas a ustedes en 5 años y agregar y qué hizo Castillo. Espero que no sea así. Yo quiero que a Castillo le vaya bien porque si le va bien, le va a ir bien a todos los peruanos, no va a ir bien a todos. No quiero que le vaya mal. Yo, y les confieso, y soy muy claro en esto, no estoy en la posición que ojalá le vaya mal para vacarlo. No, yo no quiero que lo vaquen, yo quiero que le vaya bien. Pero si una persona no sabe de algo y no se deja ayudar, entonces le va a ir mal. Pero en fin, tenemos la menor inflación promedio anual 2000-2020. Miren, tenemos la menor inflación promedio anual 2000-2020. Y esa es una muy buena noticia. Banco Central en su máxima expresión, ahí lo tienen. La inflación en los últimos años, pues, ha estado claramente entre 1 y 3, ¿no? Miren 2017, 18, 19, 20, 21, ¿no? Y si uno tiene una mirada más larga, miren que desde 1901, si uno hace la división por quinquenios, o sea, por grupo de 5 años, el mejor momento de la inflación en el Perú ha sido con el marco legal actual, es decir, con la ley orgánica actual del Banco Central. ¿Para qué cambiarlo? ¿Alguien me puede explicar? Yo no entiendo. ¿Es por odio? ¿Es por venganza? ¿Qué pasa? Si al final cambias esto, vas a tener más inflación, la gente más necesitada va a poder comprar menos. O sea, no entiendo. ¿Por qué? Miren, yo he aprendido, yo tengo 53 años. A mis años, ¿saben qué cosa he aprendido? Que las ideologías no sirven de nada. Uno tiene que mantener lo que funciona y corregir lo que no funciona. No importa si es izquierda o derecha, me da lo mismo. Yo quiero a la mejor gente en cada lado. Al que más sepa, pues, de agricultura, hay que ponerlo en agricultura. La persona que más sepa no sé, pues, en vivienda, hay que ponerla en vivienda. Y así. Pero no, acá, y ganamos, ganó la derecha, aplastamos al otro. Ganó la izquierda, aplastamos al otro. Parecemos perro y gato. Así no se hace un país. Así no funciona la economía. Miren, el déficit fiscal, que es el exceso de gastos sobre ingresos, miren, fue en los 80, 8,6% del PBI, en los 90, 3,1% del PBI, y en el siglo XXI solamente 0,6% del PBI. Esto es un manejo fiscal responsable. ¿Ok? Se ha cuadrado lo mejor que se ha podido ingresos con gastos. Ahí lo tienen. Son números. Contra los números no se puede ir, digamos, ni se puede decir nada, no son datos. Esto vamos a pasarlo porque acá está el resultado económico de las empresas públicas. En los años 70 todas tuvieron pérdidas. De ahí en adelante no han tenido pérdidas. Pero acá quiero ser muy claro con ustedes. ¿Por qué yo me opongo a las empresas públicas? Miren, en el caso de las empresas públicas, por ejemplo, el primer ministro anunció que el Estado tendría que intervenir en exploración petrolera. Pensemos con cabeza fría y sin ideología. Quítense la parte emocional de la cabeza, sean economistas. Miren, si es que el Estado va a emprender la búsqueda de petróleo, para lograrlo y para hacerlo, está usando los impuestos que tú pagas cuando te compras una gaseosa y que yo pago cuando me compro la misma gaseosa. ¿Ok? O sea, nuestro dinero se está arriesgando en una aventura
que puede resultar y puede no resultar, porque de repente no encuentran lo que buscaban. Yo no quiero ese riesgo. Yo quiero que ese dinero se invierta en salud, en educación, en carreteras, en caminos rurales, en programas de vivienda para que todos tengan acceso a una vivienda digna a una tasa de interés baja. Yo quiero que eso pase. ¿Se dan cuenta? Quiero que mi dinero vaya ahí. No que vaya a una aventura estatal. No quiero eso. Pero podemos discrepar y algunos pueden preferir, no, yo sí quiero que vaya ahí y que ya cada uno se las arregle como puede en educación. Bacán. ¿No les parecería genial que en lugar de poner el dinero en una aventura petrolera, se ponga más billete en la Universidad Nacional del Centro, por ejemplo? ¿No les parecería genial? A mí sí. Dicho sea de paso, he estado ahí en la Universidad Nacional del Centro varias veces. ¿Ok? Y le caería muy bien una buena inyección de dinero. Tienen un campo gigante para desarrollar más y seguir avanzando, ¿no? Pero si el dinero se va a ir en buscar petróleo o en buscar litio, eso deja solo al privado, porque el privado finalmente, ¿qué es lo que pasa? El privado apuesta su billete que pide como préstamo en el sistema financiero, y si pierde, pierde el privado, pero no pierdes tú ni pierdo yo. ¿Se dan cuenta? Desde luego, una vez que el privado encuentra lo que encuentre, tiene que ser regulado por el Estado. Pero para eso el Estado tiene que funcionar, pues. Porque si le quita mucho las ganancias que tiene, se quita, se va. Entonces hay que negociar, que es lo que decía Pedro Frank en la televisión. Hay que negociar las cosas, hay que conversar, no hay que imponer. La deuda pública en el Perú es baja, es menor de 35% del PBI. Fíjense que la deuda en 2020, el umbral que se sugiere no traspasar es 35%. Pero usted en ese umbral. Entonces, no es conveniente pasar de ahí porque si te endeudas más, te van a cobrar una tasa de interés más alta y vas a tener que pagar en plazos más cortos. Entonces, no te conviene pasar de ahí. ¿Ok? Si se quiere pasar, bueno, bacán, pues. Entonces, el siguiente año habrá menos plata para muchas cosas porque se utilizará en pagar deuda. ¿Se dan cuenta? El trade-off famoso que es en economía. Nosotros lo pasamos. Este dato es 2019. En 2020 no se ha hecho este ranking por la pandemia, ¿no es cierto? Porque está todo distorsionado. Para 141 países, y sí están leyendo bien, ¿eh? El Foro Económico Mundial en el tema de estabilidad macroeconómica, somos el primer país en el planeta. Ya, yo pregunto, señor Guido Bellido, primer ministro, ¿qué cosa quiere cambiar ahí? ¿Qué mejor podemos estar? ¿Qué cosa quiere cambiar? Explíqueme. Explíqueme qué quiere cambiar y si yo lo entiendo, le voy a decir, ok, yo lo apoyo. Dígame qué cosa quiere cambiar si ya estás en el número 1. ¿No le parecería mejor mejorar la infraestructura que estamos en el puesto 88? ¿O mejorar el capital humano en Perú para que pueda encontrar mejores empleos que estamos en el puesto 81 de 141? ¿O mejorar las prácticas laborales que estamos en el puesto 77? ¿O mejorar institucionalidad en el Perú que estamos en el puesto 49? ¿O adoptar más tecnologías de información, puesto 98? ¿O fomentar más la innovación, puesto 90? ¿No le parece? Si esto funciona bien, déjalo. Agrega lo que falta. Dejemos esta extraña costumbre que cada gobierno que entra borra todo lo anterior y empieza de cero de nuevo. Porque en 5 años no logras nada. Entonces hay que construir sobre lo que hay. Y hay que seguir avanzando, que es lo que propone esto de acá, ¿no? Entonces, quiero cerrar rápidamente mostrándoles por qué es que la economía peruana se está recuperando o se estaba recuperando hasta hace 2 semanas y espero decir que se está recuperando. Primero porque hay vacunas. Problema ayer y antier en la recepción de vacunas que no sé por qué no han llegado. No quiero pensar que se debe a que el anterior ministro de Relaciones Exteriores, Alan Wagner, es muy conocido fuera y por gestiones de él es que las vacunas han llegado por toneladas. El actual canciller no lo conocen fuera. Seamos prácticos, o sea, seamos pragmáticos, no ideológicos. Y no quiero pensar que esa es la razón. Quiero quedarme con la idea que hay vacunas para todos y que van a ir llegando en los siguientes días. ¿Ok? Yo quiero pensar eso, porque ya se pagaron las vacunas. Ya se pagaron, sobre todo por eso. El segundo punto tiene que ver con el crédito del sector privado, ¿no? Los créditos empresariales, miren cómo han crecido durante la pandemia. Eso se llama política contracíclica. Te aplastas porque la economía se encoge, entonces entregas crédito para que se levante.
¿ok? Y ahora se está achicando otra vez porque la economía ya se está moviendo. El entorno externo ha mejorado notablemente. Miren el cobre, miren el zinc y miren el oro. Pero, ¿por qué no aprovechamos la minería? No entiendo. Francamente no entiendo. Y no entiendo porque la minería representa el 50% de la recaudación tributaria que le entra al gobierno y que por ende le sirve para, obviamente, hacer sus programas sociales, gastar en educación, en salud, etc. La minería convive con las ciudades en todos lados, convive en Chile, en Chile al sur de Santiago, de Chile hay una ciudad que se llama Rancagua. Tú te paras en cualquier punto de la ciudad de Rancagua y ves la mina, se llama El Teniente. La mina paga sus impuestos como paga acá, una parte importante, el 50%, igual que en Perú, va el canon, que va al gobierno, el gobierno local de Rancagua, y Rancagua es una ciudad de primer mundo. Nadie se queja. Si la minería respeta los estándares medioambientales, respeta los estándares mundiales de una buena práctica empresarial, entonces adelante. ¿Se dan cuenta? Entonces, el tema está en abrir la mente simplemente. Si Perú desaprovecha este tema de acá, entonces, bueno, no sé qué cosa va a pasar, pues entonces el gobierno se va a quedar sin billete y de repente va a querer presionar al BCR para que emita billetes, vuelta a los 80, o endeudarnos más para después tener una deuda enorme que haya que pagar, que creo que no es la receta, pues. La economía, ¿saben qué, muchachos? La economía tiene límites. Un límite, por ejemplo, dice que no puedes gastar por encima de tus ingresos de manera indefinida, o sea, para siempre, no puedes. ¿Ok? Entonces, tienes que agenciarte ingresos, si no, no vas a ningún lado. Y la cuarta razón tiene que ver con la excelente gestión de Waldo Mendoza durante el gobierno de Sagasti, que aumentó fuertemente la inversión pública y eso ha permitido empujar un poco la economía. ¿Y por qué digo un poco? Porque en Perú, de cada 10 soles que se invierten, 8 soles son privados y 2 son públicos. O sea, el 80% de la inversión en Perú es privada. Entonces necesitamos la inversión privada. Y la inversión privada responde pues a las señales del gobierno, ¿no? A la estabilidad, etcétera, ¿no? Entonces, por esas 4 razones Perú ha crecido. Entonces, yo quiero dejarlo ahí y pasar a las preguntas que ustedes tengan a bien hacerme. Veo que hay un montón en el chat, muchas preguntas. Así que voy a retroceder hasta encontrar la primera pregunta, ¿ya?